Bien, y continuando con el programa, pues tengo no diría el gusto, porque la situación no es particularmente feliz, es muy triste. A Farid Matuk, que él es economista, pero no viene a hablar de economía esta noche, sino del periodista James Foley, quien fue asesinado en Irak en estos días, y él lo conoció porque trabajó ahí con él. Farid, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Cuéntanos, ¿quién era James Foley? Él era un periodista, llegó a Irak alrededor del 2008. 2008. Había estado en Afganistán antes. Yo llegué a Irak el 2007. Claro. Y había estado en los pelotones escribiendo para el periódico El Ejército de Estados Unidos. Cuando llega a Irak, llega al proyecto donde trabajamos, que era un proyecto del gobierno de Estados Unidos dando asistencia técnica a las distintas unidades del Estado. Y después, cuando se fue, una de las cosas yo le pregunté es por qué se iban del proyecto. Y me dijo, bueno... Él se va del proyecto, deja de trabajar en el proyecto. Y yo pensé que se iba a regresar a Estados Unidos, pero me dijo, no, me voy a quedar aquí en Irak como periodista independiente. ¿Lo reconoces ahí? O sea, es él, indudablemente. Puedes verlo en Farid, en la pantalla de allá. Sí, sí. ¿Es él? Sí, es él. Ya, y síguenos contando. Y cuando él se retira, me dice que, bueno, él quiere quedarse en Irak como periodista independiente para informar cómo vive la gente, el ciudadano de a pie, porque nosotros vivíamos en un búnker. Claro. Nosotros vivíamos en un sitio cerrado, blindado. ¿Qué era vivir, Farid, en ese contexto? Tú ibas ahí como funcionario de Naciones Unidas, entiendo, ¿no? No, del gobierno americano. Del gobierno americano. Y para ver los temas de estadística, Éramos 70 consultores aproximadamente que cubríamos todos los ministerios y todas las unidades del Estado iraquí. Ahí está justamente la ubicación del búnker, me dicen. Así es, ese es el lugar donde vivíamos, en esas calles. ¿Un búnker qué cosa es? Cuéntame, paredes ancho, ¿qué cosa es? Esencialmente es un cruce de calles, digamos, donde se ponen 5 muros de concreto en forma de zigzag para que no vaya un ataque con un camión coche bomba o algo, ¿no? Y en este lugar vivíamos unas 70 personas, habría unos 200 guardias que hacían turnos las 24 horas. Vivían y trabajaban. Vivían y trabajamos allí. Yo en particular salía del búnker 2 veces. ¿Ahí estás con el periodista Foley? Ahí estoy, yo estaba en una capacitación al gobierno de Irak y esta foto fue en esta ubicación. Esto es en el área social que teníamos. Le querían tomar una foto, se escondió atrás mío. Y era una persona alegre, era una persona muy amable, preocupada por los colegas. Y era un periodista abnegado, era un periodista que le gustaba informar lo que le ocurría a los ciudadanos de a pie. Y por eso renunció al proyecto y después estuvo en Libia informando lo que le ocurría a los ciudadanos de a pie, y después estuvo en Siria informando lo que ocurría a los ciudadanos de a pie, y en ese contexto, es que lo raptan. Y él tiene unas declaraciones que se dan a conocer en que critica y dice que quien en verdad lo ha asesinado es el gobierno de Estados Unidos. ¿Su forma de pensar iba en esa línea o sientes que...? No, yo no recuerdo haber leído esto y lo que... En estos últimos días, ¿no? Claro, que es la declaración que dicen que él da. Él se, digamos, lo que está señalado en una noticia de Reuters es que él dice que no quisiera ser americano dadas las circunstancias. ¿Eso va con la línea de la manera como él pensaba, lo que conversaba con usted? ¿O hablaron de eso alguna vez? No, esencialmente él, como señalaba antes, él se aburrió viviendo en el búnker porque no estaba en contacto con la población. Entonces él quería estar en contacto con la población. Claro, para un periodista ese no es el trabajo, es un trabajo de un economista, pero... O puede ser un trabajo de un periodista, digámosle, en un ministerio. En la Oficina de Relaciones Públicas de un ministerio. Pero al periodista lo que le gusta es la acción de ir a conversar con la gente. Y obtener información de campo. Correcto. De lo que ocurre en la calle, de lo que le ocurre a las personas en los hechos. Entonces ese era el tipo de periodista que era él. No era un periodista más de escritorio, de gabinete, sino era un periodista que le gustaba estar informando lo que ocurría a las personas. Y en ese sentido su vocación... lo llevó a esta situación que es muy, de lo que conversaste con James Foley, él tenía temor de que le pasara algo, de que pudiera morir, que pudiera encontrar un final como este. Los que trabajamos en Irak juntos, intercambiamos correos, estuvimos muy preocupados cuando lo secuestraron en Libia. Cuando salió libre intercambiamos correos, él mencionaba en este correo que
pensaba salir de zonas de guerra por 6 meses, pero al mismo tiempo él tenía un interés en seguir informando, tenía una vocación de periodista, de corresponsal de guerra, y esa fue su vocación, y eso creo yo es que lo llevó a esta penosa circunstancia de su muerte. Mucho se habla de que los periodistas y los corresponsales de guerra son como si una raza especial de gente que está como preparada para lo peor. Sí, definitivamente. Yo admiro mucho a los periodistas que conocí en Bagdad, he mantenido contacto con alguno de ellos por este hecho. Y efectivamente, yo cuando salía, por ejemplo, iba en 3 carros blindados con 9 soldados armados con 25 kilos de munición y armamento. Los periodistas cuando salían a la calle salían en carros mucho más sencillos y lo único que tenían era un chaleco y un casco, pero estaban en la Que de hecho, calle. cuando lo secuestran está saliendo de un café, ¿no? Sí, yo, digamos, los detalles no los tengo, pero digamos, cuando estos periodistas están en la vía pública, el riesgo que afrontan es enorme, enorme, enorme el riesgo que afrontan. Pero sin ellos no pudiéramos conocer lo que verdaderamente están viviendo las personas en esas circunstancias. ¿Cómo se vive en un país como Irak en esas circunstancias? Es muy difícil, es muy, muy difícil. La vida de las personas es muy riesgosa. Pero una cosa es ser ciudadano del país donde estás viviendo esa tragedia. La otra es que es por elección personal, como tú o como un periodista, que dicen voy a ir a este lugar. Claro, pero allí hay un tema de la vocación y en la abnegación que pone alguien en un trabajo. Por ejemplo, un médico ahora trabajando en África. Correcto. Es una vocación. Sin duda. O sea, está haciendo algo que su profesión le llama, que es una entrega. Que corre un riesgo, lo corre un riesgo, pero yo creo que lo que hay que resaltar es la voluntad profesional que se tiene. Como la situación del ébola ahora. Claro. En África. Hay médicos que van, que corren un riesgo, pero yo creo que lo más importante es la voluntad que tienen como profesionales de ayudar a las personas en lo que saben hacer. Un periodista en informar, un médico en curar. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un valor humano que no debe perderse de vista en circunstancias en donde sujetos armados deciden tomar justicia por mano propia en algo que es totalmente inhumano, totalmente inhumano. Y esos grupos terroristas, que es lo que son, ¿no? En el Estado Islámico, ¿cuál es su lógica? ¿Hacia dónde van? A mí me hace pensar mucho en las guerras religiosas en Europa que existían... Hace siglos. Hace 2, 3 siglos. Me hace pensar, porque era prácticamente lo mismo, o sea, es un fanatismo religioso que conduce a guerras de exterminio. La historia de Europa durante el periodo de guerras religiosas, esa era la vida cotidiana. Afortunadamente en Europa se superó. En estos países la confrontación religiosa es muy fuerte. El gobierno del Talibán fue otra expresión de lo mismo, en donde el sectarismo es de un nivel tan fuerte que conduce a conductas absolutamente inhumanas. Y estos son expresiones de algunos grupos del ciudadano común y corriente. ¿Qué piensa de esto? El ciudadano común y corriente, como en todas partes, hay ciudadanos abiertos que tienen un respeto por las creencias de otras personas. O sea, yo lo he visto. Mira, yo he trabajado con funcionarios del gobierno. Habían, por ejemplo, funcionarios muy estrictos en donde las funcionarias no podían dar la mano. Se saludaba con una venia. Pero no intentaban evangelizarme. Claro. Entonces hay un elemento de respeto que no debe ser perdido de vista. Tiene sus costumbres, pero respetan a la... Uno respeta, uno se educó de una manera, se conduce con una ética válida que implica que se respeta la vida del otro. O sea, uno no tiene por qué imponer conversiones forzadas, que es lo que está haciendo este grupo actualmente en el norte de Irak con una minoría religiosa. Farid, muchísimas gracias por venir esta noche para compartir este momento, ¿no? La muerte de un periodista siempre es algo lamentable. Y tú que lo has conocido, has convivido con él ahí en ese tiempo en el búnker, pues la verdad que lamentamos mucho lo ocurrido. Muchas gracias.
Gracias. Así el economista Farid Matuk, recordando justamente a James Foley, el periodista asesinado en Irak, con quien trabajó en hace algunos años. Vamos a una breve pausa y vamos a conversar sobre la reacción de Chile ante lo que ha pasado ayer en el Perú. Ya venimos.